la primera investigación. Esta se denomina Mujeres Videojugadoras. Esta va a ser presentada por Fernando Obando y Roy González. Roy González Sancho es máster en estudios latinoamericanos con énfasis en cultura y desarrollo y licenciado en psicología de la Universidad Nacional de Costa Rica. Actualmente es doctorando del programa de doctorado de estudios latinoamericanos con énfasis en pensamiento latinoamericano de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional. Trabaja como investigador en el Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía de la UNED, instancia en la que se encuentra desarrollando diferentes propuestas de investigación junto con Fernando Obando Reyes sobre personas jóvenes y videojuegos, así como en un proceso de investigación adicional junto a Michael Picado sobre suicidio y personas jóvenes en Costa Rica y Latinoamérica. También ha llevado a cabo otros procesos de investigación relacionados con participación política de personas jóvenes, estudios del videojuego, psicoanálisis, entre otros. Fernando Obando, por su parte, es licenciado en Antropología Social y bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Comunicación Audiovisual y Multimedial por la Universidad de Costa Rica. Actualmente labora como comunicador e investigador en el Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía de nuestra universidad, UNED. Es docente en otras instancias universitarias y coordinador de la plataforma de difusión musical Langosta Arcoíris. Algunos de los temas trabajados se encuentran en el área de la tecnología de la información y la comunicación, gestión cultural con énfasis en música popular, educación, derechos humanos, estudios de videojuego y la memética o estudio de los memes. Así es que sin más, pasamos a escuchar los resultados de la investigación Mujeres Videojugadoras. Adelante. Es un pequeño enredo de idiomas, es un pequeño trabalenguas. Adelante. Ok, entonces voy un segundito para cambiar aquí a pantalla. Bueno, nosotros les vamos a presentar aquí nuestros resultados de investigación respecto al trabajo. Roy, nada más te voy a pedir, porfa, que la presentación. Perdón, disculpa. Sí. Ahora. Listo. Ahí está, perfecto, no pasa nada. Mujeres jóvenes jugadoras, su situación en el uso de los juegos de video. Ok, en este caso, por ejemplo, iniciar indicando que se trata de una de las primeras experiencias en estudios del videojuego, tanto para el Centro Agenda Joven como en el país y Centroamérica. Esta investigación inicial se encuentra en el marco de un desarrollo de un documental que va a llevar por nombre Mujeres y Videojuegos, exploraciones sobre experiencias y relatos de jóvenes dedicadas al mundo de los videojuegos, y que en este caso está bajo la dirección de la compañera también de la UNED, Ivania Villalobos. Dentro de lo que fuimos investigando, nos dimos cuenta que hay al menos 2 décadas de estudios que comprueban la presencia de jugadoras desde varias líneas de investigación, ¿verdad? Tanto ciencias de la comunicación como ciencias sociales, ingenierías, incluso estudios sobre corriente con enfoque de género. Al mismo tiempo, como resultado, también actualmente la discusión ha avanzado a otros enfoques de investigación que superan el binarismo y que básicamente proponen investigar y otros temas desde una perspectiva interseccional. Bueno, refiriéndonos un poco a lo que es la metodología del trabajo, bueno, nuestro trabajo debido también a lo que viene siendo toda esta antesala o la parte más investigativa que va a alimentar al trabajo documental, se enfocó en muchísima revisión de artículos científicos, una revisión sistemática de literatura, principalmente en lo que fueron bases de datos de acceso abierto y de pago,
después de, teniendo en cuenta también dos prioridades muy importantes que fueran escritos principalmente por equipos o por autoras, y que en mayor posibilidad estuvieran ubicados dentro de lo que fuera de la década 2010, 2020, para poder tener también una visión fresca respecto a lo que ha estado pasando, debido a que entendemos que también lo que es la industria de los videojuegos, al igual que otras industrias de entretenimiento, posee cambios bastante abruptos y rápidos, y no desapegados pues, de todas unas condiciones sociales que están alrededor de estos espacios. Lo presentado se da bajo una modalidad de ensayo científico y desde un enfoque primordialmente cualitativo. Y bueno, revisamos un total al final, después de hacer una separación de algunos documentos y demás, contamos con 51, principalmente artículos científicos, pero también reportes de investigación, unos cuantos libros también, por parte, como les comentaba, estudiosas del campo de los videojuegos. Dentro de los resultados podríamos comenzar diciendo que se detectaron al menos 4 tendencias generales. Un grupo de estudios que estudiaba la exclusión y estereotipos de género en relación con el abordaje de lo que viven las jugadoras y las trabajadoras en el área de los videojuegos. Otro grupo de estudios que intentan estudiar cómo se han conformado las identidades de gamer en este caso, pero también aportando las posturas, en este caso también sobre cómo va repercutiendo y cómo repercuten estas construcciones identitarias dentro de la participación y el juego de las mujeres, ¿no? También la participación en los esports, un campo que en este caso en los últimos 10 años ha venido desarrollándose bastante, inclusive aumentando también los patrocinios. Sin embargo, en este caso también se denota que los espacios y los equipos tienden a ser fuertemente masculinizados. Entonces, en este caso también una tendencia de investigación bastante importante. Por otra parte, otro grupo de estudios también indagaba sobre cómo es la recepción del discurso masculino hegemónico dentro, en este caso, de la recepción y lo que comunican las jugadoras con respecto a sus experiencias. Bien, adentrándonos tal vez un poco para hacer más explícita cada área, una que encontramos en primer lugar es la cuestión respecto a exclusión y estereotipos de género, entendiendo también estos estudios, que creo que esto es una salvedad que tenemos que hacer. Estas 4 áreas encontradas no funcionan como islas aparte, pueden verse muy estrechamente interconectadas, como también tener sus claras diferencias. El primer caso, notamos una especial atención a estos mecanismos de exclusión y hacia cuáles son los estereotipos que salen, jugando también mucho, y esto lo vamos a ver, no está ligado a la identidad gamer, el arquetipo del jugador blanco y heterosexual. También son estudios que le ponen mucha atención cómo muchos personajes femeninos en los videojuegos lo que vienen son a reproducir toda una serie de estereotipos y modelos tradicionales. Y bueno, ya vamos a hablar un poquito más adelante también cómo se rompe esto y lo podemos ir viendo representado más tangiblemente. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de Aloy en la franquicia de videojuegos Horizon Zero Dawn, que bueno, viene a responder también como a todas las críticas y demás y visiones que vienen a la hora de explorar cómo se construyen estos estereotipos en videojuegos. También hay una revisión histórica de cómo hay una ausencia de medidas para detener agresiones, esto inclusive las decisiones que pueden tomar en ciertas plataformas para controlar cierto tipo de comportamiento en juegos en línea y demás. También lo que algunos jugadores masculinos han expresado respecto a ver a la crítica a las mujeres como personas que no tienen habilidad o que no son compatibles o tienen pues una preparación tal como ellos en lo que son cuestiones tecnológicas. Aquí también hay una exploración, ¿verdad?, sobre cómo
se interiorizan o más bien se combaten estos estereotipos y también hay una mirada de cómo hay estrategias, ¿verdad? El uso de nombres y avatares masculinos por parte de mujeres jugadoras. Y bueno, la cuestión de los personajes femeninos también, que más allá de sus roles y los estereotipos que representan, es también las cuestiones en la estética y demás de cómo se presentan algunos videojuegos. Por ejemplo, ejemplos muy clásicos de juegos de peleas en donde pues el jugador masculino aparece con toda una serie de armaduras y demás, y el personaje femenino pues con indumentaria, digamos, de batalla que no sería para nada práctica como tal, sino más bien hay una intención directa de una objetificación del cuerpo y demás. Por otro capo, muy bien, en otra de las tendencias en cuanto a la identidad, también veíamos que la identidad construida en este caso sobre la gente que juega está escrita en masculino, que corresponde a una persona blanca y heterosexual. Esto implica también que dentro de los grupos o las comunidades que se construyen, las mujeres son, aparte de ser consideradas como inferiores en términos a sus capacidades como jugadoras, son sistemáticamente excluidas de los grupos de juego. Esto se daba tanto en los espacios anteriores a los esports, en las salas recreativas, como en espacios privados, y también en este caso también como cuando se trabaja o se trata de equipos profesionales o casuales. Esto, como podemos ver, no se trata de algo exclusivamente de los espacios en línea, sino que también de los espacios uno a uno, ¿no? Se encontró que las mujeres, en este caso, en un estudio muy interesante, con una identidad femenina consolidada y con una valoración positiva acerca de la feminidad, presentaban menos misoginia internalizada y menos creencias dañinas. Esto quiere decir que tendían a reproducir menos los estereotipos y las valoraciones negativas con respecto a la imagen de las mujeres cuando jugaban y cuando narraban sus experiencias, ¿no? Pero siempre manteniendo una postura crítica con respecto a cómo aparecían en este caso pues las imágenes, las proporciones y las características de los personajes femeninos. También se sugieren enfoques de investigación interdisciplinarios sobre identidad con enfoques interseccionales y que evalúen los imaginarios y los entornos competitivos. En este caso, porque también pudimos revisar de primera mano testimonios de jugadoras profesionales, en este caso hispanoparlantes, tanto españolas como latinoamericanas, en el caso, y en los textos que se usaron como referencia para este análisis, narraban la necesidad de poder de construir y poner en cuestión la subvaloración que tienen las mujeres que compiten, por ejemplo, o que juegan también. Esto tomando en cuenta que más de la mitad de la gente que juega videojuegos son mujeres. Sí, yo tal vez nada más quería agregar, acotar brevemente que resulta muy interesante en estos estudios de lo que es el asunto de la identidad, ¿verdad? Tal vez diferente a la cuestión de estereotipos y demás, en donde la construcción de identidad es como el eje central que permite cuestionar esta cuestión de la identidad gamer, ¿verdad? Y bueno, quizás uno de los grandes aportes nos parece de los estudios también de género y de visión feminista en la cuestión de identidad, es que critican muy acérrimamente esta división binaria, ¿verdad? De mujer, hombre, videojugador, y ponen en tela de duda y casi que en una discusión que se va a mantener, se mantiene y se mantendrá. Entonces, ¿qué es la identidad gamer? Si no es este estereotipo de lo geek, lo masculino y demás, y hay otras personas participantes, entonces, ¿qué significa o qué implica la identidad gamer? Es quizás, bueno, uno de los lugares ahí también de disputa muy, muy emocionante en cuanto a nivel de discusión. Y bueno, ya Roy lo adelantaba un poco, ¿verdad? La cuestión de lo que es los esports y las mujeres competidoras en equipos profesionales casuales. Hay todo una línea de estudios respecto a esto, cómo la cuestión del videojuego deja de ser vista
como mero ocio o el disfrute por el disfrute, y también empiezan a adquirir ciertas nociones de competencia y de deporte, ¿verdad? Inclusive legitimarle con sus patrocinadores y demás. Son estudios que se enfocan mucho, bueno, evidencian cómo hay agresiones por parte de hombres en foros, en sesiones de juego en línea, espacios inclusive de trabajo especializados, en donde hay cierto desdén en algunos casos hacia equipos de esports, donde también siempre hay una exigencia, en donde no se permiten los mismos errores, donde se exige un cierto rendimiento y una constante legitimación y en palabras coloquiales, un demostrar que saben. Es esta constante validación. Es también muy interesante porque aquí es donde podemos ver que hay mujeres videojugadoras que se han dado a la tarea de mostrar sus relatos, sus experiencias, y también a reflexionar y problematizar las ambigüedades que se encuentran, también los mismos mecanismos de limitaciones que se van dando para poder ser parte de estos espacios. Finalmente, como cuarta tendencia, la recepción del discurso masculino hegemónico. En este caso, hablaban de la microcultura o la microcultura machista y los juegos dedicados a público masculino. Esto especialmente porque se reconoce, conforme a lo que estuvimos revisando, que las portadas en las que se mostraban figuras femeninas con proporciones, en este caso, adecuadas a la realidad, no vendían igual que aquellas en las que aparecía una figura masculina con todos los estereotipos de permachismo, por decirlo así, o una figura femenina con proporciones exageradas. En este caso, al mismo tiempo también se aludía al maltrato en espacios y foros. En este caso, más que todo, cuando se identificaban como mujeres y dependiendo también del juego. Hay algunos juegos, especialmente estos de rol masivo, en los que las comunidades masculinas tienden a ser bastante adversas y por utilizar la palabra tóxicas con respecto a aquellos perfiles que se identifican como mujeres. En este caso, una pregunta clave que residía a nivel reflexivo de nosotros en el equipo y más que todo revisando los trabajos exclusivamente de investigadoras, ¿qué medidas se han tomado en la industria? O más bien, ¿qué está cambiando? Algunas de estas preguntas o respuestas a estas preguntas se adelantaban más que todo en el término de cómo se iban configurando en este caso, por ejemplo, los equipos creativos, más mujeres en espacios, por ejemplo, de decisión de diseño y producción de videojuegos, aunque esto se traduce más como una excepción más que como una regla. Sí, tal vez tomar en cuenta de que creo que algo que nos puede ayudar a diferenciar es otra línea que podría parecer muy similar a, por ejemplo, cuestiones de identidad o estereotipos que estuvimos hablando. Sí, son estudios muy centrados en la recepción, ¿verdad? Es una cuestión muy del área comunicativa, cómo se recibe, y vamos a encontrar también consideraciones diferentes respecto a la agencia de estas mujeres videojugadoras, ¿verdad? Algunos estudios pues nos ponen panoramas muy adversos, como a veces como si hubiera poco realmente posibilidad de hacer, mientras que otros van tal vez un poco más cerca de esas preguntas que hacíamos: ¿qué está cambiando? ¿Qué son las respuestas que se está dando? Y pues reconocen más agencia ante estas cuestiones. Para ir cerrando, conclusiones que creemos que son bastante importantes destacar. Hay estereotipos y prácticas que son reales, están ahí, los testimonios abundan, sobran, respecto a matonismo, descalificaciones en contra de las mujeres porque no responden a ciertos tipos de arquetipos, porque no utilizan, porque no generan cierto rendimiento, entre comillas, al esperado por otros tipos de videojugadores. Y también al día de hoy, si bien la cuestión de la identidad gamer está en una discusión más amplia, el estereotipo del gamer masculino, heterosexual, por defecto,
se sigue dando repetidas veces. Ante eso también la agencia, las mujeres videojugadoras, nos parece que ha también muy bien retratada en cuestiones, por ejemplo, la cuestión del Gamergate, todo lo que fue un movimiento en diferentes redes sociales que pues visibilizaban lo que eran múltiples abusos, matonismos dentro de la misma industria, ambientes laborales y ambientes de juego, conferencias y demás. El movimiento Me Too, que no estuvo bueno, exento la industria de los videojuegos de ser alcanzada, en donde, bueno, inclusive varios juegos y demás, sus producciones tuvieron que tomar medidas debido a repetidas denuncias de acoso y malos comportamientos y entre otras cosas en equipos de trabajo. Y también lo que son ejemplos como el videojuego Poder Violeta, en donde desde Latinoamérica surgen propuestas de videojuegos para poder atender ciertas problemáticas sociales que enfrentan las mujeres, como en este caso lo que es el acoso callejero. Como les mencionábamos, este asunto de las identidades gamer es quizás una de los lugares de mayor disputa. Se está reformulando el concepto de gamers, se está profundizando, inclusive vemos como hay una imagen que pusimos como la comunidad, por ejemplo, LGBTQ se apropia el término gamer y pone el gay, de la GLGT en la parte gamer para este mismo, por así decirlo, juego de construcción de identidad que está en disputa. Surge entonces realmente una necesidad de comprender estos ambientes alternativos que rechazan o superan ciertas discriminaciones por sexo, género o preferencia sexual. Los esports es un campo también donde podemos ver esto y como donde se necesita también una mayor profundización respecto a lo que está pasando. Vemos cómo se abre el primer estadio de esports en Latinoamérica, en México, cómo tenemos ya aquí una arena de gaming como tal. Entonces, no es menor la dimensión deportiva. Y bueno, sí, eso de mi parte por acá. Bueno, también la recepción del discurso hegemónico, digamos, como aludíamos anteriormente, cambios motivados por igualdad, en este caso, pues el consumo, como decíamos, más de la mitad. El último dato hablaba de una relación de 54% de mujeres que jugaban juegos de video a nivel global, con respecto al 46% de hombres. También investigar nuevas propuestas con protagonistas femeninas. Se ha visto un aumento en las protagonistas femeninas con diseños y estéticas más cercanas a la realidad, no tan hiper exageradas o con proporciones tan exageradas, al mismo tiempo de investigar la reproducción de patrones de masculinidad tradicional, que en este caso las investigaciones, más que todo en el contexto brasileño, están a la orden del día. Al mismo tiempo, sobre la advertencia del reforzamiento cultural al sexismo y al machismo, que no es algo exclusivo de los videojuegos, sino que es una dinámica estructural que se repite también en las interacciones entre los grupos cuando hay personas de varios orígenes étnicos, de diferentes géneros. Y más que todo esto, para finalizar, una de las reflexiones más fuertes que encontramos en las 51 investigaciones que revisamos, la necesidad de trascender la visión binarista de género, de masculino-femenino, e incluir un enfoque interseccional, es decir, que explique la relación de los sujetos en abordajes menos totalizantes y que tome en cuenta las diferentes categorías que atravesan las experiencias subjetivas de la gente. Al mismo tiempo, fomentar el tema en América Latina, que en este caso se encontraron pocas investigaciones con respecto a las anglosajonas y, bueno, muchísimas más interrogantes al respecto que esperamos poder ir dilucidando con el avance del proyecto, para el cual pues ya hay una segunda parte en la que analizamos en este caso, los ambientes de trabajo y la forma en la que se reparten también
las actividades dentro de los espacios de producción y creación de juegos de video. Y bueno, muchas gracias. Sí, yo tal vez nada más para cerrar, último mensaje, esperamos que este también sea una invitación pues a todas las mujeres a incurrir en la parte de la escritura en videojuegos. Tenemos total claridad, somos dos hombres hablando de videojuegos, eso nos pone también en un lugar desde el cual investigamos y demás. Ahora la oportunidad de desarrollar el trabajo documental con Ivania Villalobos creo que nos va a brindar también todas otras dimensiones de cómo vamos a poder explorar esta presencia de las mujeres en videojuegos a nivel local, ojalá poder hacerlo un poco más latinoamericano, pero sí, realmente nos llamó mucho la atención también esto, es muy desproporcional la cantidad de escritos respecto al anglosajón, podemos entender también las particularidades de nuestra industria, pero bueno, este es un llamado también porque están ocurriendo montones de cosas, la industria en Costa Rica a nivel local me parece está teniendo transformaciones súper importantes, entonces bueno, creo que es parte de las discusiones y espacios de conversación que son más que necesarios. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias, Roy. Realmente es muy interesante. No veo aquí que hayan reacciones todavía, han habido muchos me gusta a la exposición. Sin embargo, si ustedes me permiten, yo puedo hacer una reacción, sobre todo a partir de los últimos comentarios, cuando dijeron, bueno, que son dos hombres hablando sobre el tema de videojuegos. A mí hubo algo que me interpeló, una idea que me sobrevino cuando los escuchaba, y tiene que ver con el espacio en el cual se realiza el juego, ¿verdad? Que no sé si ese puede ser un tema que influya en la construcción y el reforzamiento de esos estereotipos. Porque si bien es cierto que el juego se juega en línea, quien juega generalmente, supongo que el 90% de las personas, creo que son jugadores, los jugadores en su mayoría de videojuegos, lo hacen en sus casas, que es el espacio, ¿verdad?, en donde se genera mucha de esta reproducción de los roles de poder en los cuales las mujeres no tienen que estar justamente haciendo juegos, ¿verdad? La casa es el lugar en el que las mujeres asumen los roles más tradicionales y reproducen los procesos más patriarcales, ¿verdad?, de representación simbólica. Me parece que ese puede ser un elemento interesante, al menos yo cuando los escuchaba fue un tema que pensé, y esa sería como una reacción mía. Bueno, voy a responder un poco. Claro, definitivamente creo que aquí es donde hay como toda una trayectoria en estudios que aún a nivel local estamos debiendo. Y creo que afortunadamente con lo que fue ahora la segunda parte, por así decirlo, de la investigación que viene o que la que nos encontramos, que es una mirada más a cómo se incorporan las mujeres desde el trabajo a la industria de videojuegos, que al hacer entrevistas tuvimos la oportunidad, también queríamos hacer un trabajo un poco más de trayectoria de vida, historia de vida, y les preguntamos cuáles eran sus primeras experiencias con los videojuegos y demás, y notamos, ¿verdad?, cómo la importancia de el espacio del hogar, porque en cierta división también, y parte de estos estudios nos lo dicen, en un estudio un poco más de contexto estadounidense, que podríamos pensar que por ciertas similitudes, perdón, de apropiación de elementos, hay cuestiones parecidas. En este caso, la cuestión de que la consola de videojuegos es para el muchacho y para la muchacha son otras cosas, las muñecas o otro tipo de juguetes, pero la consola de videojuegos es para el varón. Y también como en otros hogares, bueno, se rompe un poco esto y cómo es vista más bien como un espacio más independiente del género, si es hombre o mujer.
y cómo esto va afectando también a cómo valorar la posibilidad inclusive de verte como parte de un campo de trabajo que pueda estar relacionado a videojuegos. Otro lado también que es de gran transformación acá, que nos habla también de ese, bueno, la mayoría de estudios ahora nos hablan de un 50-50, ¿verdad? Lo cual es tal vez la gran transformación. Aquí también creo que tendríamos como que fuerza, por así decirlo, ver cómo se ha transformado, dónde se puede jugar, porque pasamos de ir al lugar de las maquinitas o tener que tener nuestra consola de videojuegos en casa a poder jugar en móvil, ¿verdad? Y esa es una descalificación a veces que algunos gamers o hardcore gamers, como se autodenominan, realizan hacia las mujeres, que, no, pero es que tu mamá juega Candy Crush en el celular, eso no es ser gamer. Pero, a ver, o sea, hay una gran cantidad de juegos móviles que también están implicando habilidades de juego, interacciones de juego. Y bueno, el hecho del móvil, de poder llevárselo fuera de la casa y poder jugar prácticamente, bueno, en el transporte público, en un parque, en otro espacio, abre como una posibilidad de transformación bastante interesante, ¿verdad? Eso es, y claro, bueno, esto es apenas, por así decirlo, la punta del Sí, iceberg, claro. porque tendríamos que irnos más para adentro para poder puntualizar un poco más esas transformaciones. Muy bien. Sí, quizás agregando un poco a lo que mencionaba Fernando, cuando uno ve los datos o las distribuciones, digamos, al año anterior hablábamos de un 54% de mujeres y un 50% de hombres a nivel, digamos, macro. Sin embargo, cuando uno ve la distribución por plataformas y le hace un corte por sexo y género, se da cuenta, por ejemplo, que el 70% de los ingresos de la industria es por juegos móviles y que la mayoría de las personas que juegan en plataformas móviles son mujeres. Y esto no es precisamente por una cuestión de gusto, sino más bien por una cuestión estructural Sí. de exclusión, ¿no? Y aparte de que existe también como esa noción de ver el juego en plataformas móviles como más rudimentario o menos elaborado que el de consolas, inclusive por una cuestión más infantilizada, por ejemplo, en juegos pues, muy populares actualmente, ¿no? Entonces, también hay que ver como esos matices en los que también nos hablan de cuestiones estructurales que están, pues, alejando o, en este caso, planteando dinámicas excluyentes con respecto en este caso también a las mujeres jóvenes. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Roy, que como ya indiqué en su presentación, que es investigador de la UNED, también hizo otra investigación denominada Videojuegos y Geopolítica. Entonces vamos a escucharte, Roy, en un mismo tiempo, ¿verdad? Una media hora para que nos hables de ello. Muchísimas gracias y gracias a ambos por presentar esta interesantísima investigación sobre mujeres y mujeres videojugadoras. Y esperemos el video pronto. Qué ganas de verlo ya. Y con Ivania, lindísimo. Gracias, Adelante, Roy. Con gusto, a ustedes más bien. Listo. Gracias más bien a vos, Nora. En este caso, por ejemplo, lo que vamos a presentar a título personal va a ser un estudio de caso con respecto a el juego de Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, que se trata, o más bien desprendido de un artículo ya publicado que se llama, en este caso, de ficciones y realidades, el caso del videojuego Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. ¿Y por qué es de la geopolítica? Bueno, pues ya vamos a ver con el desarrollo de la presentación. Algunos antecedentes. Estamos hablando de un juego de guerra y como buena parte de aquellas referencias sobre las que se construyen las narraciones de los videojuegos, mucho tiene que ver con la producción audiovisual. Y esta también tiene referencias bien definidas geográficamente y con respecto a posturas políticas que se enmarcan
no solo en cuestiones de fronteras, sino también regionales. En el caso primero, podríamos decir que un antecedente directo del videojuego y también del género se da entre los años 1975 y 1978. 1975, cuando la película La banda del carro rojo de Rubén Galindo, ahí hay un error de redacción, perdón, sale por primera vez. En 1975 se expone en cines y en 1978 sale creo que fue para aquel momento para formatos domésticos o a la televisión. También en términos políticos, en este caso podríamos citar a Nixon con la militarización de la lucha contra el narcotráfico. No hay que olvidar, por ejemplo, el contexto político después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el enemigo era el comunismo, luego pasó a ser el narcotráfico, después era el terrorismo y ahora en los días que corren es el narcoterrorismo. O en este caso también la histeria por las izquierdas que se supone o dicen las posiciones más reactivas que están surgiendo. Bueno, nada más lejos de la realidad, sin embargo, también otro hito que marca el desarrollo de las producciones, en este caso, o en estos temas, es que todo cuando tienen que relacionados con guerra, el agotamiento del discurso del narcotráfico, cuando inicia la guerra contra el terrorismo en 2001, una cuestión que se mantiene hasta la actualidad, la lucha contra las drogas. Recordamos el Plan Colombia, el Plan Puebla-Panamá, la iniciativa Mérida, que son estas iniciativas de supuesto control y seguridad de los tráficos y que implican de los tráficos de drogas, digamos, ilícitas y que implican la construcción de infraestructuras tanto fijas como móviles y la supervisión militar en la región. También en 2015, las producciones audiovisuales relacionadas con esta temática, cuando entran en su auge, vemos acá, digamos, un ejemplo de la serie Escobar de Netflix, que quizás es al menos en el mundo de las productoras anglosajonas, el más característico, pero también pueden haber otras novelas, como por ejemplo Sin senos no hay paraíso, y bueno, La Reina del Sur y todas estas. Esto no ha sido únicamente en el caso de juegos de video, hay también películas. Y en 2017, y en este caso ya entramos en materia, el juego Tom Clancy's Ghost Recon, esto de Tierras Salvajes, ambientado en Bolivia, como un país tomado por un grupo narcotraficante mexicano. Y aquí vamos a ir viendo cómo se va hilando, digamos. Acá entramos ya a los primeros resultados de cómo se van las reconfiguraciones geopolíticas y políticas al interior de los países también. La llegada de varios gobiernos contrarios a los intereses de las políticas exteriores estadounidenses. Recordemos que para los 90 ya estaba en aquel momento y pues las iniciativas de seguridad con la caída del muro de Berlín, ya que se trataba de evitar una segunda venida del comunismo y triunfa, por ejemplo, el supuesto discurso único, y van surgiendo gobiernos que con una animación o con una motivación, con un cierto progresismo, intentan dar algunos cambios políticos, sin embargo, sin desprenderse del manejo neoliberal en términos económicos. Algunos más lejanos, otros más cercanos. Entonces podríamos hablar desde la llegada de Hugo Chávez, los Kirchner en Argentina, Lula, Evo Morales, que quizás es el más característico, Rafael Correa y Pepe Mujica. El juego se ambienta en Bolivia y hay algunos datos, digamos, de estos cambios que se van dando. Por ejemplo, Bolivia, antes de Morales, se caracterizó por, igual que en el resto de la región del Cono Sur y en la mayoría de los países de Centroamérica, por privatizaciones. En este caso, desde 1952, de las manos con las dictaduras militares, que eran aquellas como organizaciones en las que Estados Unidos de plano y otras potencias, porque también podrían decirse de las influencias, por ejemplo, de Israel o Inglaterra, pueden saltar a la mesa o, digamos, a la discusión el caso de Argentina, por ejemplo. Pero en este caso, de la mano de las dictaduras, en el caso de Bolivia,
los números de pobreza, dependiendo de las fuentes, estaban entre el 90 y el 60%, y el PIB no superaba los 600 millones de dólares anuales. Esto pensando porque todos los avances institucionales en Bolivia en aquel momento fueron básicamente desarticulados, y todo estuvo en función de la importación y de la deuda externa. Acciones de Morales. Cuando Morales llega al poder, cabe destacar que es uno de los pocos líderes indígenas que llegan a la región. Para el 2008 se da la expulsión del embajador estadounidense y de la Dirección de Control de Drogas, en este caso la DEA, que laboraba en Bolivia desde 1988. En 2009 se da el inicio de la regulación de la producción de la hoja de coca, lo que supuso también una afrenta a los intereses de control sobre el monopolio y la seguridad del narcotráfico en la región. Y en este caso, la acción que inició Morales tuvo que ver con el manejo o la limitación de las plantaciones no autorizadas e incentivando el desarrollo de otros cultivos. Es decir, en este caso no se trataba de campañas en las que se arrasaban las plantaciones, sino que más bien se daban opciones de desarrollo de otros cultivos para el consumo interno. En 2013 se da, en este caso, por ejemplo, el desalojo de una ONG, la USAID, que operaba en el país desde 1964, y que en este caso, básicamente, cuando llega Morales al poder, su intervención de la mano con ciertas autoridades políticas de Santa Cruz tiene que ver con la desestabilización en las partes rurales. En 2010 a 2017 sean algunos los primeros resultados de las acciones de Morales, es que se reduce la mitad de la cantidad de hectáreas de coca. Bueno, cerca de la mitad, pasa de 30.000 a 20.000, mientras que en Perú, que en este caso aplicaban todos los consejos y al pie de la letra las recomendaciones de Estados Unidos, más bien aumentan al doble de las hectáreas dedicadas en este caso a la plantación tanto de cocaína como de marihuana. Ahora sí, entrando en materia. Bueno, también sobra decir que Colombia recibió una felicitación por parte de Estados Unidos por el manejo de las drogas en el contexto de este aumento de las hectáreas. De Bolivia, el videojuego. En este caso, Tom Clancy's. Para el 2017 sale a la venta el videojuego, y en términos de producción, este dura entre 5 y 6 años. La empresa manifiesta que son 5 años. Y 2 semanas después se da la aprobación de la ley general de la ley de coca. Vale decir que en este caso el lanzamiento del videojuego se retrasó un poco, quizás, no sé, y resultó ser como muy cercano al videojuego basado en Bolivia, y muy cercano a la aprobación ya de publicación de la ley. Se encarna, en este caso, digamos, el jugador encarna, o quien juega, a un grupo de operaciones especiales acostumbrado a grandes desafíos, la misión más arriesgada que han enfrentado. Bolivia en este caso se presenta una queja formal ante la Embajada de Francia, porque la empresa que hace el videojuego tiene sede en varios países, pero principalmente en Italia y en Francia. La casa matriz que hace el videojuego y el equipo creativo es de Francia. De ahí que se presente una queja y una carta formal ante la Embajada. Pero en este caso no se resuelve nada. Ahora, en este caso, las valoraciones con respecto a las referencias geográficas y también el manejo de discurso tienen sanciones y, en este caso, permisos muy desiguales. Podríamos hablar inclusive del caso de Medalla de Honor, un videojuego en el que su entrega, creo que fue para el año 2011, 2010, daba como una opción jugable, porque estaba basado en este caso en el conflicto en Irak, al jugador en que uno pudiera, o a quien jugaba, a que uno pudiera ponerse del lado de los talibanes. Sin embargo, hubo una serie de quejas por parte de familias y también de las mismas organizaciones militares de Estados Unidos con respecto a que cómo se iba a permitir que fueran los talibanes
una organización terrorista los protagonistas, y en este caso la casa matriz, que era Electronic Arts, cierra de plano el videojuego y la fecha de hoy la franquicia está prácticamente enterrada. Para 2009 hubo una situación similar con el videojuego Call of Duty Modern Warfare, pero con Rusia, y en este caso Activision no hizo nada, y aunque hubo una queja formal ante el estudio por parte del gobierno ruso, no hubo ninguna sanción, más bien se le dio más publicidad al videojuego, y de paso soy una de las franquicias que en este caso recoge más dinero y se le dedica más publicidad. Del tipo de historia, del tipo del videojuego. El primer videojuego de tiros en mundo abierto, más como aspectos técnicos, en este caso basado en el género vecino de Narcos, o en narcodrama. Uno podría decir que en este caso se trata de un patriodrama, porque en el cine de Narcos se divide en los narcodramas, en donde se trata de ver el lado humano de las organizaciones narcotraficantes, y el patriodrama, en el caso de que es una visión más institucional, en el que se pone cómo, en este caso, las instituciones oficiales o que las representan ganan sobre la parte criminal, por decirlo así. El uso de grupos especiales, esto es un dato interesante, en lo que se trata de la tercerización de la guerra, se da un importante aumento desde la caída del muro de Berlín hasta la actualidad, y van desde tareas de vigilancia y protección de inversiones hasta el apoyo en el campo. Había algunos datos que decían que antes de 1990 la participación de soldados de soldados o de equipos de seguridad privados era de 1 a 100, para pasar con Obama a ser ya prácticamente un 10%. Esto de los datos que dicen algunos autores que no metí en este estudio, hablan inclusive de más porcentaje o más relación, digamos, en términos de proporciones. Desde las relaciones de sur y norte, la alegoría de tierras salvajes. En este caso, vale decir que todas estas cuestiones de los manejos del norte anglosajón y el sur hispánico, digamos, la reproducción de los conflictos entre las coronas, rescatar también el excepcionalismo de Estados Unidos, de base cristiana protestante, y la superioridad política y moral, en este caso con respecto a esta excepcionalidad que se encarna como los representantes del nuevo mundo y de la democracia liberal, pues también la doctrina Monroe como un intento de frenar los proyectos regionales del sur, y como una cuestión, una manifestación del destino manifiesto que afirman tener, en este caso, los Estados Unidos para prevenir incluso la influencia de Inglaterra y Francia en aquel momento. Bueno, con la descomposición del Imperio Español, las potencias que estaban en guerra en aquel momento en Europa intentan pues ganar posiciones en el contexto de la América hispanoparlante, y en este caso Estados Unidos pues tiene sus estrategias para contener este avance. Luego el excepcionalismo como una dinámica ejemplarista hasta la Segunda Guerra Mundial, y de redentorista luego de esto. Y bueno, en el videojuego, quien juega se pone del lado de un equipo interventor capaz de resolver y redimir los supuestos problemas de Bolivia. Ya toda la discusión que hemos venido haciendo, más que todo como para dar un poco de contexto de cuál es la operativización y las nociones estructurales desde las que se forja la historia. En este caso, la historia surge a raíz de un ataque a la Embajada de Estados Unidos, donde muere un agente de la DEA, y luego de un golpe exitoso en Moscú, llega el equipo con el que se juega en este videojuego. Hablando de todas estas cuestiones estructurantes, un pequeño fragmento de la presentación del videojuego.
que básicamente dice: somos viajeros atravesando kilómetros de polvo y barro, somos supervivientes llevando el equipo que nos permita vivir meses en las peores condiciones, somos extranjeros siempre lejos de casa, somos cazadores, camuflándonos en el entorno hasta formar parte de él. Somos aventureros haciendo lo que nadie más se atreve a hacer. Somos vigilantes, observándolo todo sin ser vistos, sin dejar rastro. Somos calculadores, estudiando a nuestros enemigos, para atacarlos donde más les duele. Somos jueces, decidiendo quién vive y quién muere. Somos ghosts y no existimos. Algunos son soldados, nosotros somos ghosts. Este era uno de los fragmentos de promoción principales del videojuego. Ahora entrando en materia, cómo se muestra Bolivia. Se muestra como un estado fallido en el que un cartel mexicano, en este caso que lleva como nombre Santa Blanca, se hace con el control del país y funciona como un estado paralelo que convive mutuamente con el gobierno. En la historia se muestra la resistencia, una resistencia local, Cataris 26, como que tiene que ver con esta imagen abajo que se ve ahí, debajo del logo del cartel en el videojuego. En esta historia, digamos, los cataríes son actores en los que nunca se puede fiar. Detalle no menor, contando con que para el guión se revisaron reportes de transcripciones de la CIA, el FBI, como fuente para su construcción. Hay también toda una reproducción de los imaginarios sobre la inferioridad de lo hispano, católico, y de lo indígena, autóctono, básicamente materializado como una insolvencia e imposibilidad de aprovechar los recursos y de proteger las riquezas, ¿no? Para gobernarse y seguir las leyes civilizadas, incluso para ser leales y valientes y dignos de confianza. Se insiste en las consecuencias fatales de las ideologías marxistas y los cadáveres que deja detrás. Esto de parte de las declaraciones o de parte del guión. Se identifica a Cataris 26, en este caso la organización de resistencia en el juego, que es como aliada, pero que al final es hay un vuelco de guión en el que se les pone como traidores y se les identifica como proletarios agrícolas. El nombre de cartel, bueno, en este caso, el juego es una especie de negación de todos los resultados obtenidos, inclusive al inicio de la producción del juego. Para el 2011-2012 ya se veían inclusive los primeros resultados de la ley de control de los campos de siembra de coca en Bolivia, y el videojuego no se comienza a producir en este caso por azar. Luego el nombre de la agrupación, de la Santa Muerte, que inicia en México, en este caso basado en el culto a la Santa Muerte, en este caso se llama la Santa Blanca, y se extiende por otros países. Es un secretismo cultural y religioso de tradiciones aztecas, cristianas y afroantillanas. Se trata de forma secundaria a algunos, aunque tiene, digamos, un peso a nivel de imagen, las figuras, en este caso, la santera y el sacerdote son personajes prácticamente secundarios, que no se justifican más allá de un par de misiones. El nombre del jefe, el sueño, se hace patente en su deseo de formar parte o de formar una nación de Santa Blanca. La operación con la que se inaugura el relato resulta ser una operación de falsa bandera, en la que Enrique Sandoval es el agente que muere en aquel momento. Dice, para que la gente preste atención, tiene que morir más gente. Cuando se le explica, más bien se le pregunta por qué lo hizo, está la frase que dice, bueno, para que la gente preste atención, tiene que morir gente. Y se finaliza con dos alternativas la historia, digamos, ambas soluciones radican en la presencia y control estadounidense de un estado fallido, una en la que se derroca al jefe, en este caso el sueño, y todas las organizaciones hacen del contexto probable, digamos, una cuestión insostenible, o una en la que el sueño, el líder se muere y digo, se entrega y es un testigo protegido y todo esto, pero en ambas soluciones que se dan de finales alternativos,
el control de, en este caso, el estadounidense, se mantiene. Algunas conclusiones: del comunismo se pasó al narcotráfico, luego al terrorismo, después al narcoterrorismo, etc. Todos pueden ser enemigos para el excepcionalismo y el destino manifiesto. En este caso, el videojuego es un fiel reflejo de los estándares y presuposiciones estadounidenses para la región. El videojuego no podría decir también que corresponde a un western, pero llevado a Bolivia, de vaqueros contra bandidos, pero en este caso sería los vaqueros el grupo de operaciones especiales versus el cartel de Santa Blanca, deteniendo a aquellos delincuentes a los que la ley local no puede alcanzar. Hay otros ejemplos, por ejemplo, este juego, Red Dead Redemption 2. La elección de Bolivia no es casual, es el país con más golpes de Estado, el último, pues, hace un par de años. Ahí se da la muerte del Che, un manejo con los mejores resultados en el continente, por lo menos eso es lo que dicen los estudios e inclusive las instancias oficiales, un manejo diferenciado del narco, y también el primer gobierno indígena. También este tipo de historias son una suerte de expresión de un deseo muchas veces reprimido, el control o la contención de su patio trasero y del vientre bajo, por decirlo así, lo que es el Caribe y toda la costa del Atlántico, e inclusive también no podría decir la costa del Pacífico. Todo el relato parece ser una traslocación de las dinámicas propias de la frontera de Estados Unidos, de la frontera sur de Estados Unidos con México. Esto, por ejemplo, los nombres que se escogen para los personajes del cartel. Bueno, el Sueño, el Yayo, el Perico, el Boquitas. Y eso sería, digamos, este primer ejercicio, análisis de caso, para ir introduciendo también el enfoque geopolítico dentro del estudio de juegos de video, y esto vale decir dentro del marco del trabajo que hacemos en Agenda Joven. También porque se trata de productos culturales que principalmente lo juegan personas jóvenes. Y eso sería la presentación en este caso. Muchas gracias, Roy. Muchísimas gracias. Realmente es muy, muy interesante ver esa relación entre videojuegos y política y geopolítica, ¿verdad? Las influencias de los países más poderosos sobre, digamos, uno tan icónico como es el caso del país latinoamericano boliviano, en un momento de gloria del hermano país boliviano, gobernado por personas que representan a sus propios ancestros, su propia ideología. Claro, eso seguramente movilizó mucho las estructuras hegemónicas del centro, y me parece excelente esta relación y ver esa representación simbólica en los videojuegos. Y un comentario también adicional es el hecho de cómo también se reproducen las relaciones de poder, ¿verdad? Es decir, los videojuegos están muy marcados a nivel simbólico y manifiesto, e incluso no de forma tan evidente, subliminal, está muy marcado por temas de relaciones de poder, ¿verdad? Eso es realmente muy curioso. Sería interesante saber en cuál continente del mundo es donde más se juegan videojuegos. Sí, aquí hay inclusive dos datos interesantes, como así para repasarlos rápido. Así como hay un departamento dedicado al cine en el Pentágono, también hay uno para videojuegos. Por ejemplo, en la industria del cine, todas aquellas películas que traten temas militares pueden solicitar un permiso ante la instancia correspondiente dentro del Pentágono y le dan el chance de usar el armamento militar. Pero a cambio de esto, los guiones tienen que ser supervisados netamente por el departamento correspondiente en el Pentágono. Y con esto, por eso a veces no es que se invierten grandes cantidades de dinero alquilando helicópteros y todo esto, sino que también les sirve de publicidad.
En el caso de los videojuegos es igual, hay una división inclusive que se enfoca al reclutamiento, que apoya el desarrollo de estos juegos de video. Luego, en investigaciones pasadas, también sobre cómo sale el tema latinoamericano de juegos de video, tuve la oportunidad de entrevistar a un desarrollador de niveles para Battlefield, que trabajaba en Suecia en aquel momento, y me decía que para estos videojuegos, la punta de diseño de los juegos, tanto de la historia como de los entornos y de las dinámicas, tiene que ver mucho con la agenda de políticas exteriores estadounidense, que salen en noticias, en películas. Entonces, las relaciones están ahí, digamos, forma parte de toda esta maquinaria propagandística que prácticamente, al menos el día de hoy, es incontestable, ¿verdad? Pero las relaciones sí están fuertemente y son evidentes, digamos, en este caso. ¿Y la mayor industria de videojuegos en dónde se encuentra? ¿Quién la produce? Eso depende, porque por ejemplo, la producción ahorita está más deslocalizada. Sin embargo, el 95% de los estudios que producen juegos AA, AAA, es decir, de gran presupuesto, están en Estados Unidos. El segundo está en Japón, también es aliado regional de Estados Unidos. Aunque también se pueden recalcar pues, los casos de gente que vende servicios o estudios que venden servicios, por ejemplo, principalmente Brasil, Argentina, que en algún momento tuvo su desarrollo interesante a nivel de formación de profesionales y de producción también. México a nivel regional también es un contexto interesante. Colombia, por ahí anda. Sin embargo, recientemente, por ejemplo, China, empresas chinas han estado invirtiendo pues bastante, comprando estudios, acciones de varios estudios, y están próximos, tal vez en los próximos 5 o 10 años, a empezar con el lanzamiento de juegos de alto presupuesto. Entonces, pues sí, la mayoría son estadounidenses, pero se ha ido reconfigurando de una forma algo interesante, más que todo por el auge de las producciones móviles, ¿no? Y en este caso también, bueno, en el Caribe se puede destacar el caso de Puerto Rico, que tiene una serie de estudios que hacen producciones pues, independientes, e inclusive con una perspectiva independentista muy interesante. Habrá que hablar con ellas y ellos. Entonces va por ahí, hay países productores, hay países que prestan servicios dentro de las diferentes etapas del desarrollo, y sí se perfilan, por ejemplo, también otros ejes de producción. En este caso, pues el más claro es China en este caso. Bueno, excelente. Me genera un montón de preguntas más, pero no las voy a ¿Qué dicha? Incluso, no sé, es todo un mundo, ¿verdad? Porque hay diferentes segmentos también a los que van dirigidos los videojuegos. Lo que pasa en el segmento de niños y niñas, ¿verdad? Ese debe ser todo un mundo también, incluso de construcción simbólica que hay alrededor de esta producción de videos y que debe tener, ¿verdad? Todo un esquema ahí de trabajo de ciertas formas y ciertas relaciones y estereotipos, ¿verdad? Como lo que se presenta de Bolivia, ¿verdad? Es algo que hay que invadir, hay que cogobernar, hay que decir cómo hacer, etcétera. Nuevamente, relaciones de poder. Bueno, de mi parte, Roy, muchas gracias. y hay saludos también para vos, pero no Gracias. tenemos algún comentario, entonces a terminar acá y vamos a pasar con la siguiente exposición. No, muy bien. Más bien, de parte mía, muchísimas gracias, y no olviden que cualquier duda pueden escribir al centro, y dependiendo del tema, se lo remitimos al profesional a cargo del tema para que responda alguna duda o consulta. Entonces, por mi parte, muchísimas gracias y hasta luego. Chao, Roy. Muchísimas gracias.